Estando en mi casa y en mi estudio, llegó un señor gracioso y se puso a hablar conmigo un rato mientras yo deleitaba un libro y pensaba sobre el poder presidencial en Colombia. Y el hombre era tan gracioso que llega un momento en que me increpa aquí en mi propia casa. Estaba un poco limpiando aquí el auto de mi sobrina, la bióloga, y que íbamos a dar un paseo por ahí. Y llega el anciano y me dice, usted sabe que una cosa en tiempos pasados era ser cachón y no se refería a ningún agravio ni era una ofensa, era el orgullo más grande que había. ¿Y cómo va a ser eso si eso da ira? No, señor, ni tampoco, como dicen hoy, que si el cacho no mata, si no engorda. Esas son cuestiones de gente de traumas y complejos de inferioridad o de superioridad. Lo cierto es que todo hombre se sentía orgulloso. Yo sentado aquí estudiando un poco sobre la cuestión presidencial en Colombia y entre eso el libro sobre Simón Bolívar, y me llama la atención que él dice, la palabra cachón proviene precisamente desde la antigüedad, desde la época de aquellos reyes, Salomón, David, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día es que le ponen los más inmorales, le colocan, así como tergiversan todo, le colocan, quieren ser los más moralistas. Y en esas épocas era fácil que un rey tuviera 1000, 10.000 mujeres, esposas. Era fácil, aunque no llegara a conocerlas, sino que estaba en otra ciudad, en otro pueblo, sencillamente porque era un orgullo para un hombre que su esposa pasara unos días con el rey. Pero ¿cómo es eso? Increpé. Y el hombre muy jocorondoso me dice, lo que pasa es que ser cachón no es ser maricón. Maricón es una cosa y cachón es otra. Bueno, vamos a explicar estas cosas porque yo realmente cuando estudio acerca de la cuestión presidencial en Colombia tengo que ir a lo fundamental que debe tener un presidente, porque han visto presidentes que no han tenido cuestiones para sentarse realmente en una silla presidencial, sino la popularidad que le da, el estatus para permanecer en una silla, y lo inflan por medio de medios de comunicación, lo inflan por medio de esto, pero el tipo realmente para dirigir y dirimir una silla o el poder presidencial está muy lejos. Primero porque es periodista. Segundo porque tiene fama y tiene bastante voto y es un jugador de fútbol, puede saber de estadio, de fútbol, pero ya estas cuestiones, porque es farmacéutico, porque es esto y es lo otro y el otro, menos que él merece la silla presidencial porque está avesado y es conocedor de las fuentes fundamentales del origen de las ideas económicas y políticas. Está avesado y versado en la fuente de la economía política en cuanto a los fundamentos de la filosofía del derecho o del derecho en general. Todas estas ciencias tienen que ver con, es un gran licenciado en ciencias sociales. O sea, estamos con personas que deben ir al poder presidencial o a esa silla porque hay muchas carreras afines para lograrlo o para sentarse ahí. No sencillamente porque el tipo tiene votos y por tener votos ya debe ser presidente. Porque tiene fama. En la antigüedad de un hombre llegaba a la presidencia por ser honrado. No se miraba mucho los estudios, la cosa, pero era honrado. Y el pueblo lo colocaba el mismo pueblo sin necesidad
de votos ni de nada. Pero todo va cambiando y así también cambia la historia de los pueblos. Hoy en día nos encontramos, como dice él, con huevones que te hacen ver que tú eres un cachón, pero aparte de eso eres maricón. ¿Cómo así? ¿Cómo explica? Mire, en aquellas épocas los reyes tenían miles de mujeres, sencillamente porque todo marido quería que su mujer pasara un rato con el rey. ¿Por qué? ¿Cómo así? Ese hombre sencillo. Resulta que el rey observaba a una mujer y inmediatamente aquella mujer, el rey la pedía. Y como el rey tenía el poder, pero ya no estamos en la autocracia ni estamos en la teocracia, que lo que diga Dios lo dice el rey, porque se lo dijo Dios o se lo dijo el sacerdote, y hay que hacerlo así, hay que mocharle la cabeza, hay que cortarlo en dos al niño, etcétera. No, ya esos formas de juzgar no existen. Por eso se pasó de los jueces a los reyes, porque el pueblo quería rey, ya no quería jueces. Entonces ahí vienen una cantidad de cosas que se concatenan. Decía el rey, ¿quién es aquella mujer? Recuerdan a Uria Etea, su esposa, que llega a ser madre de Salomón. Pero aquí había algo moral, que ese hombre pertenecía también a la clase superior de estado social, porque era un combatiente, un hombre de las milicias. Y por lo tanto, no era un plebeyo al cual se le decía, trae tu esposa o tu mujer y ya, y no pasó nada. Bueno, llegaba a una comarca, pasaba el rey y veía una doncella lindísima, y esa doncella tenía esposo, pero era un orgullo para el esposo que el rey le dijera, envíala al castillo o a mi aposento. Y eso era un orgullo para él, y la mandaba ya al aposento del rey y pasaba con ella una semana, varios días. Y también hubieron casamientos de reyes con mujeres que se dicen, bueno, dile que se ve, es mi esposa. Y ya eso le atribuía seguro una vaquita, o le atribuía una parcelita de tierra, o al menos que su mujer se acostó con el rey. Entonces el hombre esperaba el tiempo, y cuando ya el rey le daba de alta, en las comunidades de antes, antiguas, entonces era obligación que él se colocara una careta de toro con los cachos bien erguidos, y se paseaba por todo el pueblo, y las multitudes, como si estuvieran viendo en un estadio de fútbol, viendo un partido. La gente se aglomeraba y le gritaba al ir por toda la calle con la careta de toro. La gente le gritaba cachón, 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 debido a los cuernos del toro, y de ahí vino la palabra cachón, que llega al español hasta nuestros días, que proviene desde la antigüedad, de términos y fonética de lenguas extranjeras muy diferentes a la lengua castellana, porque proviene de otras lenguas antiguas. Entonces la palabra cachón, por ponerse la careta de toro, era un orgullo para el hombre, era un orgullo para aquel tipo, porque había algún beneficio y porque su mujer se acostó con el ser más encumbrado y según noble y moralista que tenía la sociedad, y por eso era rey. Entonces, pero ya ser cachón, maricón y huevón es distinto. ¿Y por qué, señor Antorrini Marcelo, sabe usted esa cosa? ¿Dónde la sacó? Ferreira, hablando contigo, uno aprende también. Yo te escuché diciendo cosas acerca de eso, y hoy te las recuerdo. Tú mismo las dijiste, pero cuando las dije yo, tú dices tantas cosas que ni tú mismo te acuerdas. ¿Será porque ya tengo el Parkinson tan jovencito? Ya se me olvida hasta a veces cómo me llamo. ¿Cómo va a ser posible? Claro, porque a mí también me dicen cachón, huevón y maricón. Hombre, ¿cómo va a ser posible un hombre tan recio como usted, que fue campeón interbarrio de boxeo? Puede ser lo que sea. De tal manera que explícame eso bien, que Bolívar no lo fue.
Hombre, ahora mismo con la sociedad bolivariana y con las revoluciones bolivarianas y con la utilización del bloqueo contra Venezuela y Cuba, esos países que se levantan y que el hambre se la atribuyen a que son los presidentes o a los dictadores que ellas tienen y no a quienes causan realmente el bloqueo, la gente siempre utiliza... a Colombia le va a pasar, por ejemplo, estamos hablando de la silla presidencial en Colombia. A Colombia le va a pasar lo mismo. El poder presidencial en Colombia. A Colombia le va a pasar lo mismo que a Venezuela. Y entonces, si a Colombia le va a pasar lo mismo que a Venezuela, yo, el poeta, le pregunto, ¿será usted tan huevón, tan cachón y tan maricón? Y el hombre se echa a reír, don Trincricio, que me estaba visitando, Trincricio y el otro. Y oye, pero le digo ya así en su cara, usted sería tan maricón, tan huevón y tan cachón, que su vecino manda en su casa a pesar de todo lo demás. ¿Cómo así? Claro, porque hay que hacer las tres cosas esas para que mi vecino que vive al lado, o vive a 5 cuadras, o vive en otra ciudad, porque es alguien que conozco, mi vecino llegue y mande en mi casa e imponga lo que quiera en mi casa y diga lo que tenga que hacer en mi casa. Se tendría que ser verdaderamente las tres cosas: cachón, huevón y maricón. Pero a Colombia no le puede pasar lo mismo que a Venezuela ni que a Cuba, y si le pasara, a cada país es dueño de sus propios cambios políticos, económicos, sociales y culturales, producto, efecto de la misma realidad socioeconómica, política y cultural. Aquí no interviene más nada. Pues igualito, su vecino manda en su casa. ¿Por qué tiene que ser lo mismo que en Venezuela o en Cuba? O en Oriente, o en China, o en Rusia, o en cualquier otra parte de la cuestión política en Colombia, si sus estructuras y sus cuestiones y movimientos son diferentes. Por eso es que hay que conocer los orígenes de las ideas políticas, y eso lo sabe un economista, no un periodista, ni un jugador de fútbol, porque tiene bastante votos, o por los votos que le compré en cantidades, con plata de lo que sea, de narcotráfico, de mafia, de embuste, de lo que sea. Y por eso es que esta silla presidencial, o el poder de la silla presidencial en Colombia, cada vez fue más deteriorada, hasta el punto que hoy a las potencias del mundo le conviene más hablar con un izquierdista que con un trinitarista de derecha, que se da golpe y se cree él mismo que es más santo y moralista que la Santísima Trinidad. Y los demás son ateos, son el diablo, Lucifer, Satanás, el lucero caído de la noche. Así que Bolívar no lo ve. ¿Y por qué no lo ve Bolívar? Sencillamente porque él, según el gran maestro Laureano Martínez, tenía el culo de hierro. ¿Cómo que Bolívar tenía el culo de hierro? Claro, porque no mandaba ni andaba en limusinas, ni en camionetas 4 puertas, ni blindadas, ni con batallones de escolta, con aire acondicionado para ir de un pueblito a otro, sino que eran miles de kilómetros a caballo sin descansar. Por lo tanto, ese hombre tenía que tener callo y el culo de hierro. ¿Ya ven? Que entonces Bolívar no era un huevón. Entonces, ¿por qué a Colombia usted, que no rebuzna, sea periodista, sea lo que quiera, de cualquier noticiero, de cualquier editorialista y de cualquier revista o de cualquier pasquín de primera a sexta categoría, puede ser lo que sea, no puede negar estas cosas? Y entonces así me quedo viendo a esos visitadores en mi casa mientras yo
desglosaba y le sacaba idea a la silla presidencial en Colombia. Y de esa manera yo hice silencio antes de escribir un verso. De esa manera me di cuenta que la silla presidencial necesita hombres serios y hombres que conozcan de las diferentes fuentes y vivencias y experiencias en la lucha por las ideologías, la economía y las estructuras y superestructuras económicas, políticas y sociales y culturales, para que estos pueblos puedan avanzar un poco y se acabe un poco tanto crimen y tanta matazón y tanta deprimente y escoria de sociedad en que muchas veces estamos, aunque superficialmente estemos maquillados y parezcamos que vivimos en el paraíso terrenal, según nos lo pone la prensa de algunos, pues. Entonces, esa era la forma de él explicar esas tres cosas: cachón, huevón y maricón. Hay que ser demasiado maricón, en verdad, para permitir que en mi casa el vecino cercano o el más lejano o el que venga imponga leyes, porque yo no lo podría hacer en la de él. ¿Por qué? Porque aquel también tendría que ser demasiado huevón, maricón y cachón para permitir que la periodista, que la escritora, que la no sé qué, que la artista, que lo que sea, la que sea nuestra esposa o nuestra mujer, se sienta halagada, yo tenga que permitir todas esas cosas. Y entonces ahí, cuando se permite esa cosa, estamos dando utilidad a los de afuera para que hagan en lo nuestro lo que les dé la gana. Y ahí se echa de lápida esas tres palabras al mismo tiempo. Pero Bolívar no fue así, fue combatiente, mujeriego. De pronto ahí hay un cachonismo masculino, porque no solamente es cachona la mujer que tiene varios maridos, o aparte de su esposo, sino el esposo que tiene varias mujeres, o otra mujer por fuera. Hasta allá puede llegar la infidelidad. E incluso, estando con mi esposa, yo le puedo ser infiel si la estoy poseyendo, pero ella o yo sería infiel si la estoy poseyendo, yo amando a otra mujer, y es mi esposa. En ese momento yo soy infiel con ella, o ella conmigo, si se deja poseer por mí amando a otro hombre, aunque sea mi esposa y yo soy esposa, porque ya su corazón no es de uno, y no, al no ser su corazón de uno y su sentimiento, está haciendo aquello forzado, y ese amor no vale 5. Ese amor es vómito de perro. Ese amor no es más que la falsedad de la que lleva esta sociedad y la vanidad a la naturaleza humana en todas las áreas: intelectual, moral, física y sentimental, dándole a la más grande palabra, que es la palabra amor, el más efímero y rastrero de los títulos, pisoteando el más grande sentimiento que puede sentir una persona y a lo que realmente es bello, porque si algo es bello es el amor. Por lo tanto, era dichoso y gozoso aquel hombre que mandaba a su mujer para que el rey estuviera con ella, y después le ponía una careta y salía por todo el pueblo gozoso a que todo el mundo le gritara cachón, cachón, porque llevaba la careta. Y entonces ahí nació ese término.
que luego con los siglos y los siglos y los milenios llega a nuestro diccionario. Creo que todavía no está en el diccionario, y si está, estará en otra forma. Se utiliza por todas partes, por emisoras y por cuestiones, pero que aquellas personas y esos ilustres universitarios de periodismo desconocen. Porque tenemos la periodista la hoja de vaca, la otra la boca de perro, la garganta de jirafa. Y entonces se maquillan y aparecen y entonces quieren ya por eso hacer y deshacer y creerse el plus ultra. Y realmente también son a veces decadentes e inmorales y que tratan de enderezar el mundo, pero ellos mismos están demasiado pisoteados, destruidos, manipulados y mandados. Algo así como si una psicóloga tratara de enderezarle el hogar a una pareja, si no lo está disfrutando, ¿para qué vivir en pareja? Y esa psicóloga empieza a utilizar los métodos deductivos, inductivos, los diferentes métodos para conseguir el meollo de dónde viene el problema del hogar de la otra, pero resulta que es de ella. Está totalmente perdido, porque siendo una profesional vive con un delincuente, lo mantiene, lo viste, y es una escoria social también, con todos sus cartones y títulos. Entonces estamos ante esta sociedad así. Por lo tanto, a veces es mejor no estudiar, pero ser alguien, o estudiar y ser más grande. Eso es lo mejor. Pero para ser utilizado como perrito, que le ponga un collarcito y que ande por donde quiera, ya eso es otra cosa. Y aquí podemos dar la primera parte de estas tres cuestiones para analizar el poder en Colombia y la silla presidencial.